Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Hacemos una oración y entonces entramos en el estudio de la palabra del Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Venimos delante de ti una vez más por medio de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, Señor, esta bendición que nos dan, mi Dios, de poder estar aquí reunidos, Señor amado. Gracias porque podemos ser instruidos por tu palabra, Señor amado. Muchas gracias por este remanente fiel, Señor, que vienen a tu casa con el deseo de aprender, Señor amado, pero sé que no solamente vienen a escuchar, sino que tú eres el que nos estás ayudando para ser hacedores de tu palabra, Señor amado. Edifícanos una vez más con tu palabra, Señor amado, que tu Espíritu, Señor, nos afirme cada día en esta palabra bendita que nos prepara, que nos capacita, que nos hace crecer y madurar para alcanzar esa estatura perfecta tuya, mi Dios amado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Por favor, tomen su lugar, mis hermanos. Hoy concluimos o vamos a concluir con esta epístola de Judas, ¿verdad? Una epístola que, como estuvimos estudiando en el Nuevo Testamento, nosotros de las cartas que hay son 4 las que vimos que son pequeñas, ¿verdad? Y una es Judas. Y aunque solo 25 versos tiene, hemos aprendido mucho de ella, hemos sacado mucho que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito para entrar en lo que es la conclusión de que Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue el que, guiado por el Espíritu Santo, escribió esta carta, que al principio el propósito que él tenía era de hablar acerca de la fe que tenemos en común los cristianos, ¿verdad? Pero ante la situación que se estaba viviendo en ese tiempo, de que habían falsos maestros, que habían herejías, ¿verdad? Que se estaban tratando de meter en la iglesia de Cristo, entonces el Espíritu Santo le cambió el tema y ya no habló de la salvación que tenían en común, sino que en el verso 3 vemos el propósito de la carta. ¿Y cuál es el propósito de la carta? Alguien dígalo recio. Contender, ¿verdad? Contender a favor de nuestra fe, presentar defensa, ¿verdad? Por la fe, o sea, por la palabra del Señor. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo desde hace mucho tiempo atrás se han levantado herejías, se han levantado falsos maestros, haciendo creer que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, son lobos disfrazados de ovejas que lo que quieren es dispersar a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hemos podido ver a través de este estudio cómo nosotros como hijos de Dios podemos estar firmes en la palabra del Señor, aunque así hayan maestros falsos, aunque así hayan herejías, aunque así hayan tiempos peligrosos. La iglesia de Cristo puede estar firme en medio de este ambiente tan hostil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros, gracias damos al Señor que estamos aquí, porque somos de los firmes, de los que con la ayuda del Señor vamos a llegar hasta el final. Amén. Y hoy vamos a ver cómo es de que nosotros vamos a llegar hasta el final. Yo no sé si aquí hay alguien preocupado por su salvación. Yo no sé si hay alguien aquí que duda de su salvación. Si se levanta en las mañanas pensando en que ese día tal vez viene Cristo y se va a quedar. Pero hoy el Señor va a afirmar nuestra fe en su palabra bendita. Aleluya. Yo me he gozado con esta palabra, hermanos, porque de verdad tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos tiene en el hueco de su mano. Bendito el nombre del Señor. Vamos entonces a Judas, verso 24 y verso 25. Conocido, si usted tiene la Reina Valera en 1960, ahí tiene un título que es doxología, ¿verdad? Vamos a ir viendo después qué significa eso. Leemos: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al
único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Yo le quiero leer la Biblia de las Américas que dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Son unas palabritas que hay ahí diferentes. En estos dos versos que nosotros hemos leído, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver la garantía ofrecida de Dios para su iglesia, como también podemos ver la gloria ofrecida a Dios. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que saber que para nosotros hay muchas promesas. Yo no le voy a hablar hoy tanto como individuos, sino como iglesia, como esa iglesia predestinada, como esa iglesia que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos promesas de Dios y aquí nosotros vemos una promesa que es una garantía que el Dios que está con nosotros, que el Dios que nos salvó, que nos dio ese don, nos va a guardar a nosotros hasta el día que Cristo venga por nosotros. Aleluya. Nosotros, hermanos, sabemos de que estamos peleando la buena batalla. Amén. ¿Cuántos están peleando esa batalla? Usted es un soldado activo. Amén. No es de reserva, ¿verdad que no? Porque hay soldados activos y hay soldados de reserva. Los de reserva los llaman en ocasiones, pero los activos tienen que estar todo el tiempo dispuestos a cualquier cosa. Y pues nosotros estamos peleando la buena batalla. También la palabra del Señor dice que estamos corriendo una carrera, ¿verdad? Y al nosotros correr una carrera, nuestro propósito es llegar hasta el final. Aquí tenemos un atleta entre nosotros, hermanos, de que corre carreras, maratones, y yo sé de que él se prepara y su deseo es terminarla. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que cuando hay una maratón no es tanto quién llega primero, segundo, sino que es llegar. El propósito es llegar. Y nosotros como iglesia de Cristo, nuestra meta tiene que ser llegar a la patria celestial, llegar con nuestro Padre celestial. Aleluya. Entonces, en esta carrera espiritual o en esta batalla espiritual, nosotros tenemos que saber que hay luchas que tenemos que enfrentar, hay tentaciones que tenemos que vencer, ¿verdad? Hermoso hubiera sido que en el momento que Cristo vino a nuestra vida y nos dio el don de la salvación, que ahí nosotros ya no hubiéramos tenido que pelear. Pero nosotros continuamos en la lucha para vencer. Pero cuando nosotros recibimos ese regalo hermoso de la salvación, hermanos, ahí, aunque estamos en la lucha, en la batalla, en la carrera, como usted lo quiere ver, nosotros no estamos solos. Nosotros no corremos solo nosotros, no peleamos solo nosotros. Hay una promesa. Jesús dijo: yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Todos los días Dios está con nosotros. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea, ¿se acuerda, verdad, de que hablamos de todo lo que es la apostasía y cómo la apostasía podría tratar de alcanzar o de llegar a nosotros? ¿Verdad? Nosotros vimos todo esto, pero aquí hay una promesa que para los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, Dios los tiene guardados y no van a caer en apostasía. ¿Cree usted eso? Es que lo tiene que creer porque está escrito. Los que realmente han aceptado a Cristo, que perseveran en Cristo, hermano, los que tienen al Espíritu Santo, Dios nos va a guardar sin caída. ¿Por qué?
por eso le decía que no depende de nosotros solamente estar corriendo en esta carrera. Si dependiera solo de mí, hermano, yo ya me hubiera quedado tirada. De verdad. Ya me hubiera quedado sin oxígeno, con sed y de todo. Pero como yo no estoy sola, usted no está sola, ni solo, podemos seguir corriendo esta carrera, porque el Dios que nos llamó, el Dios que nos salvó, es poderoso. Él es el poderoso. Nosotros como iglesia, como personas, como individuos, no tenemos ningún poder para llegar a aquella mansión celestial, pero nuestro Dios es poderoso. Nada imposible para Él. Jesús mismo preguntó en alguna ocasión, ¿habrá algo imposible para mí? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, aleluya. Y aquí Judas quiere afirmar a los creyentes de que si están en Cristo, que si son hijos de Dios, entonces el Dios poderoso los va a guardar. Y mire qué tan poderoso es nuestro Dios, hermano. Y ese Dios poderoso no está lejos de nosotros. ¿Se acuerda que en el estudio anterior nosotros estudiamos de que los herejes, los falsos maestros no tienen al Espíritu? Es una característica, pero nosotros los hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios. No es otro espíritu, es el Espíritu de Dios, y ese poder es el que nos ayuda a nosotros a caminar en el camino de Dios. Hermanos, no estamos solos. Cuando la tentación viene a nosotros, podemos rechazarla, porque hay un poder en nosotros más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestros deseos carnales. El poder del Espíritu Santo de Dios nos guarda para no pecar. Nos guarda para no fallar. Aleluya. Nuestro Dios poderoso, creador de todas las cosas. Hermano, qué tan poderoso es nuestro Dios, que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo toda la creación solamente diciéndolo, y las cosas existieron. ¿Conoce usted a otro Dios poderoso así? Y Él es nuestro Dios. Entonces el Dios poderoso que inició la salvación en nosotros, Él es el Dios poderoso que nos va a llevar a nosotros hasta el final. Como le enseñaba o le decía en el estudio anterior, que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ahí llega la salvación a nosotros, ¿verdad? Pero la salvación es como algo continuo. Nosotros cada día tenemos que cuidar esta salvación, y Dios es el que va perfeccionando esa salvación hasta que se va a llegar a consumar el día que nosotros veamos a Cristo Jesús. Aleluya. Y en Efesios capítulo 3, verso 20 y 21 dice la palabra del Señor. Ay, dejé mis ayudantes, pero bueno, los necesito. Rubén, por favor, tráiganlos. Aquí voy a tratar, pero es que ya se me nubla. Ahí está. Dice en Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Y aquel que es, ¿qué? Dígalo fuerte, hermano. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, gracias, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios poderoso, hermano, nos garantiza entonces que vamos a llegar hasta el final. Como le decía, en nosotros no hay un poder que podamos nosotros mismos. Cuando usted vence el pecado, no es porque usted sea bueno, hermano, es por el poder del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra del Señor, para guardaros sin caída. Ya primero Él dijo que tenemos un Dios poderoso, ahora dice que es para guardaros sin caída. A esa caída se está refiriendo a lo que ya venimos estudiando, que es la apostasía. Dios nos va a guardar de no caer en apostasía. El Dios poderoso nos va a sustentar, va a ayudarnos, hermanos,
en todo momento. El apóstol Pablo pudo entender esto, y cuando él le habló a Timoteo, ¿verdad?, que él diera testimonio de Cristo, el apóstol Pablo le dijo de que él había sido llamado como apóstol, como predicador y como maestro. Y él le dice estas palabras después en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, hablando de Dios, para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, hermano, como perito arquitecto de la iglesia, un hombre que escribió 13 cartas, y pues si se le atribuye Hebreos serían 14, él no confiaba en que él iba a poder terminar su carrera, que porque él era muy buen predicador, que porque él había fundado iglesias, que porque él tenía mucho conocimiento, muchos títulos. Él sabía que él dependía totalmente de Dios, que el que lo guardaba era el poder de Dios para él un día poder ver a Jesucristo cara a cara. Y nosotros debemos de tener la misma confianza, que es Dios el que nos cuida. Nosotros no podemos creer que nosotros vamos a ser guardados, que porque nosotros tenemos muchos años en el evangelio, aunque porque predicamos, enseñamos, tomamos parte, no podemos creer que por eso vamos a llegar un día a ver a Jesucristo. En una ocasión yo vi a una señora que le estaban entrevistando y le dicen de que si ella moría y ella iba al cielo, porque ella creía que podía llegar ahí, ¿verdad? Y ella dice: bueno, porque hago buenas obras, porque doy mis limosnas, porque sirvo al pobre. Miren que estaba ella basada su confianza. Nuestra confianza no debe estar en nada, hermanos, de lo que nosotros hagamos, en nada de lo que nosotros podamos tener. Nuestra confianza tiene que ser en que el Dios poderoso nos va a guardar hasta aquel día en que nos encontremos con Cristo Jesús. Y tener que saber que lo que Dios empezó en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a terminar. Y el apóstol Pablo estaba seguro de eso. En Filipenses capítulo 1 verso 6 él dijo: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces esa obra de salvación va a ser perfeccionada por el Dios poderoso. Yo le voy a estar repitiendo hoy porque yo quiero que usted se vaya convencido de esta palabra. Y recordando, ¿verdad?, que hablamos de que la carta de Judas tiene mucha similitud a otra carta. ¿Qué carta es? A Pedro. Y Pedro también dijo estas palabras. Si vamos a primera de Pedro capítulo 1 del verso 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto él no se lo escribió a los inconversos. ¿A quién le escribió Pedro? A la iglesia, ¿verdad? La iglesia que estaba pasando persecución. Y mire lo que dice: para ser manifestada en el tiempo postrero, que ellos eran guardados. O sea que el que de verdad ha creído, él va a ser guardado. Tenemos que saber también, hermanos, que aunque nosotros tenemos que tener esa seguridad que la salvación en nada depende de nosotros, es un regalo dado por Dios. No es que porque hagamos tal cosa vamos a ser salvos, ¿verdad? Y me acuerdo del mensaje que nos dio la hermana Patti, que hemos sido salvos por gracia, pero que hemos sido salvos para buenas obras. O sea, las buenas obras sí las tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pero no tenemos que hacer nada para ser salvos. ¿Estamos en eso?
pero hemos sido salvos para buenas obras. Entonces, el que nosotros tengamos esa seguridad de que somos guardados por nuestro Dios Todopoderoso, no nos quita a nosotros la responsabilidad que tenemos también. Porque esto no es que porque, ay, yo soy guardada y si tengo la promesa que yo voy a ser salva, vivo como quiera. No. Si nosotros recordamos los versos que estudiamos anteriormente de esta misma carta, Judas le habla a la iglesia, a los creyentes, lo que ellos tenían que hacer mientras estaba la apostasía. Y lo que ellos tenían que hacer era edificarse cada día sobre su santísima fe. O sea, nosotros en lo que sabemos que Dios nos guarda para ese día, tenemos que edificarnos cada día en la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor. Otra cosa que tenemos que estar haciendo para estar seguros que estamos protegidos por el Señor es orar en el Espíritu. ¿Qué dijimos que era orar en el Espíritu? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces mire lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Edificarnos en la palabra del Señor, orar en el Espíritu, mantenernos en el amor de Dios. El mantenernos en el amor de Dios quiere decir que vamos a poner por obra la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios, y también vamos a esperar, ¿verdad? Esa promesa de que Cristo viene por nosotros. Pero mientras nosotros esperamos esa promesa, la iglesia se purifica, la iglesia se limpia y la iglesia se mantiene apartada del pecado. Entonces ve cómo está Dios guardándonos, pero también nosotros tenemos una responsabilidad muy importante que nosotros veamos eso. Y dice la palabra del Señor: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El que nos va a presentar es el Espíritu Santo, pero delante del Padre el que nos va a presentar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo la obra salvadora en nuestras vidas. Y Efesios capítulo 5 verso 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como nosotros nos tenemos que encontrar. El mensaje del domingo, mensaje hermoso, mensaje, hermano, que nos sacude de verdad, porque si estamos fallando en algún área nos tenemos que enderezar. Tenemos que buscar que nuestra vestidura esté limpia, esté sin contaminación, esté sin mancha, porque así es como Jesucristo nos va a presentar. Y mire que la palabra del Señor dice que Él nos va a presentar con alegría. ¡Ay, qué hermoso eso, hermano! O sea, Él no va a presentarnos con queja delante del Padre. Él no va a decir: mira, hasta que por fin lo tuve que traer a ti. No, ya lo que hayamos hecho malo, nuestras faltas, ya Él no se va a acordar de eso. Él va a estar alegre. El día que nos presente delante del Padre, el Padre va a estar alegre, los ángeles van a estar alegres, nosotros vamos a estar alegres, porque llegamos al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Ahí no va a ir, hermano, el Señor con reproches, no decir: por fin traje esta cabezona. No, con gran alegría. ¿Sabe que nosotros tenemos una gran nube de testigos que están viendo cómo nosotros corremos? Esa nube de testigos no son nuestros vecinos, son los que ya llegaron. Y ellos se van a alegrar cuando nos miren a nosotros, que nosotros llegamos también. Entonces, eso es hermoso, que nosotros vamos a ser presentados por Cristo delante del Padre con gran alegría. Pero ¿cómo tenemos que estar? Limpios, sin manchas, sin arrugas. Así que si su vestido tiene una arruga, hermano, agarre la plancha espiritual. No hay pecado que no tenga perdón de Dios, hermano.
Tal vez hay alguien que se sienta, no, es que mis pecados de verdad y por eso dudo de mi salvación. Una gota de la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos los pecados de la humanidad. Y no fue solo una gota, fue toda su sangre derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Así que si no se reconcilió con el Señor el domingo, hoy lo puede hacer. El domingo fue un día de reconciliación y aunque muchos no pasamos al altar, pero el Señor nos ministra ahí en nuestro lugar y sé que cuando recibimos la palabra, pues nos ponemos a cuenta con Él, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver esto, que tenemos un Dios poderoso, que Él nos guarda, ¿verdad? Que nos guarda y que nos va a presentar con alegría, tenemos ese privilegio y no nos queda otra más que darle la gloria a Dios. Porque dígame usted si no merece eso darle la gloria a Dios. De que Él nos salvó, Él nos preserva y Él nos va a presentar delante del Padre. Y ahí entramos entonces al verso 25 que dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire que aquí la epístola entonces enfatiza la garantía que tenemos nosotros como iglesia. Ahora, hermanos, antes de pasar a este verso, tal vez usted se preguntará, ¿y por qué algunos caen? ¿Por qué algunos pecan si dice que Dios los va a guardar? Cuando aquí habla de guardarnos, nos habla de guardarnos de una perdición total. Por eso está hablando de la apostasía, de que nos va a guardar de que caigamos en una perdición total. No podemos negar, tampoco con esto le estoy abriendo puerta para que lo haga, no podemos negar que podemos caer en pecado. Hermano, el pecado nos alcanza todavía. ¿Cuántos dicen mentiras? Voy tarde al trabajo porque hay tráfico, ya es que se levantó tarde. Lo alcanzó el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántas cositas podríamos nosotros caer? Y podemos ver siervos de Dios que cayeron. Por ejemplo, David, Abraham, fallaron. Pero Dios, como son sus hijos, son los escogidos, aunque resbalen, Dios los va a levantar. Porque la palabra del Señor lo dice. Y como le digo, esto no es puerta abierta, no. Al contrario, tenemos que tratar de vivir esa vida que agrada al Señor. Pero la palabra del Señor dice que Él nos guardará de caída. Pero también dice que, ¿cuántas veces cae el justo? ¿Y cuántas veces lo levanta el Señor? Ve a dónde llega la misericordia de Dios. Porque el que Dios ya escogió para Él no se va a perder. No se va a perder. ¿Y por qué hay otros que entonces sí? Porque no eran de Él. Y aquí no es que entramos en una controversia de que si predestinación no, ya lo estudiamos en Juan, ¿verdad? Que algunos estaban con nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, tratemos de no caer en nada, en lo más mínimo, sino vivir agradando a nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver de que también se habla sobre el darle la gloria al Señor. Y aquí Judas lo presenta como una doxología. Una doxología atribuye la gloria a Dios. Es una de las grandes, atribuye la gloria a Dios. La doxología reconoce quién es Dios y se le alaba por quien Él es. O sea, usted sabe que la adoración a Dios no es estarle pidiendo a Dios. Yo me gozaba con los dos himnos, las dos alabanzas que hoy cantábamos, que era solo exaltación a Dios. Eso era una exaltación. Y cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros lo reconocemos por quien Él es. En el momento de la adoración, hermano, y aquí tal vez no está así escrito, pero quiero tocar este punto.
Es muy importante que en el momento en que nosotros como congregación entramos en adoración a Dios, es solamente reconocer quién es Dios. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres poderoso, digno de gloria, exaltado en todo lugar. Pero no es Señor, dame, Señor, respóndeme. No. Usted se da cuenta que hay mucha alabanza en este tiempo que está centrada en la persona de nosotros. Señor, te necesito hoy más que nunca. Señor, dame. Señor, lléname. Señor, esto. Y la adoración verdadera a Dios es darle a Él, darle a Él, darle a Él. Y cuando nosotros le damos a Él, hermano, ahí es cuando viene Dios y se empiezan a mover los dones de su Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a exaltar a Dios y darle esa adoración, ahí es cuando muchas veces viene Dios y nos da una palabra profética. ¿Por qué? Porque lo estamos exaltando. Entonces tenemos que reconocer esto, y en esos tiempos de Selah que la iglesia se queda, ¿verdad? Cuando aquí los hermanos están dirigiendo la adoración y tal vez ellos ya no tocan en los instrumentos, ya no cantan. Ese tiempo es para que nosotros levantemos nuestra voz en exaltación a Dios, en exaltación, en adoración. No se ponga a pedir, ¿sí? Para pedir es en la oración, pero en la adoración. ¿Alaba al Señor? Alabado Dios. Entonces la doxología atribuye la gloria a Dios. En la doxología se reconoce quién es Dios y se le alaba por quien Él es. Mire que la palabra doxología viene de dos palabras griegas, está compuesta de dos palabras griegas, doxo que es gloria y logos que es palabra. Entonces nosotros le damos palabra de gloria, palabra de exaltación a nuestro Señor. Y aquí entonces Judas dice al único Dios nuestro Salvador. Mire lo que está reconociendo aquí Judas, de que no hay otro Dios, solo hay un Dios. Y ese único Dios es nuestro Dios. Ese único Dios es el que a usted lo escogió, al que usted lo preserva y al que lo va a presentar allá arriba. Ese único Dios es el que le tiene su morada celestial, hermano. Tal vez usted está ahí preocupado por su morada terrenal. Hay una morada celestial, hermano, que nos tiene nuestro único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen que hay muchos dioses y la gente cree a sus dioses? Pero nosotros no creamos a Dios. Dios nos creó a nosotros. ¡Aleluya! Y cuando se dice que es el único Dios, quiere decir que no hay nadie arriba de Él, no hay nadie a la par de Él. Nuestro único Dios no consulta con nadie para hacer las cosas. Nuestro único Dios, no hay quien lo detenga para mover su brazo a favor de nosotros. Nuestro único Dios, hermano, tiene el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. El único Dios verdadero. Aunque digan que hay otros dioses, nosotros sabemos que solo hay uno. Así como solo hay un Salvador, como solo hay un camino, como solo hay una verdad, como solo hay un cielo y donde tenemos nuestra morada. Aleluya. Gloria al Señor. Qué privilegiados somos. Yo me gozaba con esta palabra, hermano. Yo soy hija de Dios. Usted es hijo de Dios. No de uno de los dioses, del único Dios verdadero. Alabanzas al Señor en este día. Aleluya. Y ese Dios es nuestro Salvador. Por eso dice al único Dios nuestro Salvador. Y Dios mismo lo declara, que Él es el único Dios y que no hay otro después de Él. En Deuteronomio capítulo 4, verso 35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Verso 39 de Deuteronomio 4. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y después de que Judas entonces
reconoce eso y se lo deja saber, ¿verdad? A los amados de Dios, a los guardados de Dios, porque así es como él trató en la carta. Ahora él reconoce 4 atributos de Dios. Muy importante reconocer los atributos de Dios en lo que es la adoración. Y ahí dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. ¿Por qué dice aquí por medio de nuestro Señor Jesucristo? No es una frase que está en la Reina Valera, pero como les he dicho en otras ocasiones, que la Biblia de las Américas es la que más se acerca a la versión original. ¿Por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros solos no podemos acercarnos al Padre. Es por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos salvó. Porque Jesucristo es el que pagó el precio. Porque Jesucristo es el que rompió el velo. Porque Jesucristo es el único camino. Y que por medio de Jesucristo Dios nos ve santos y perfectos a nosotros. Por eso por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién nosotros hacemos nuestra oración? ¿Cómo es que decimos? ¿Va? ¿Cómo es que decimos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por nosotros mismos, hermanos, si nos acercamos en nuestra humanidad, Dios lo que miraría sería pecado. Pero por medio de Cristo, Él mira el pecado en nosotros como nada y solo mira el sacrificio de Cristo frente a nosotros. Que por medio de Él tenemos entrada al Padre. Aleluya, bendito el Señor. Entonces por medio de Cristo nosotros podemos darle la gloria a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Padre. La palabra hebrea para gloria es kabod. Y esa palabra tiene su raíz en el significado de pesado, de algo fuerte. Cuando nosotros hablamos de darle la gloria a Dios, no es algo liviano, algo que no pesa, no. Es algo que muestra que Dios es digno de la más alta adoración, de la más grande reverencia y del más grande honor. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Él, nosotros tenemos que darle todo honor y reverencia. Al venir a la casa de Dios tenemos que tener reverencia. Solo lleves eso, no se lo voy a ampliar mucho porque ya me queda poco tiempo. Y el apóstol Pablo también lo dijo y lo reconoció de esa manera en Romanos capítulo 11, verso 36. Él dijo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, hablando de toda la adoración, toda la exaltación, toda la magnificencia. A Él sea la gloria. ¿Por cuándo? ¿Cuándo le va a dar usted la gloria a Dios? ¿Solo cuando tiene respuesta de Dios? ¿Cuando le va bien? Por todos los siglos. Solo Él merece gloria porque solo Él es el autor de cosas buenas. Nosotros debemos darle la gloria a Dios en todo y por todo. ¿Comió usted hoy? Dele la gloria a Dios. ¿Puede usted caminar? Dele la gloria a Dios. Es que toda cosa buena, hermano, procede de Él. Y a Él es toda la gloria por todas sus bondades en nuestra vida. También dice majestad. Cuando habla de su majestad, nos habla de su grandeza, de su esplendor, de su belleza impresionante, de su poder grande, ¿verdad? En Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad. Mire cómo dice, el único, no hay otro. Y mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, nosotros tenemos un Dios grande, un Dios majestuoso. Y por eso cuando cantamos tenemos que cantar con entendimiento. Entonces,
grande y fuerte es nuestro Dios. No, grande y fuerte es nuestro Dios. Y lo tenemos que proclamar con esa seguridad que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. ¿Cómo se sentirá el enemigo cuando nos escucha cantar así, hermanos? Más derrotado de lo que ya está, ¿verdad? Y por eso cuando cantemos, declaremos con autoridad, cantemos con agradecimiento y con entendimiento a nuestro Dios. También dice dominio. El dominio aquí nos habla de su soberanía, de su control absoluto, de su gobierno sobre toda la creación. Dios domina todas las cosas. Todo Él lo hizo, todo es de Él, todo es para Él. No hay nada que se salga del dominio de Dios. Así que usted no se preocupe por el día de mañana, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. En la gloria y la soberanía también la podemos ver en la doxología de Apocalipsis capítulo 5 verso 13. Hay más doxologías en la Biblia. Incluso los Israel, ellos usaban los salmos donde hay doxologías para alabar al Señor. Ese era su himnario, los salmos. En Apocalipsis capítulo 5 verso 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y algo más dice la autoridad. Nuestro Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. No hay nada en lo que Él no pueda gobernar. ¿Saben dónde está Dios Padre? En su trono de gloria. Y en su trono Él gobierna con autoridad. Dejémonos gobernar nosotros por Él, mis amados hermanos. Y termina diciendo: antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea que la gloria, la majestad, el imperio y la autoridad, Dios la tiene y se la debemos de reconocer, de atribuir, de dar siempre. ¿Por qué dice antes de todos los tiempos? Porque antes de que el tiempo empezara a correr para nosotros, Dios ya es Dios. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes de los tiempos ya era Dios. Hoy es Dios, mañana es Dios y por los siglos de los siglos Él es nuestro Dios. Aleluya. Y termina diciendo: amén, así sea. Así es como nosotros terminamos nuestras oraciones. Amén, así sea, reconociendo que nuestro Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Con estos dos versos entonces Judas reafirmó el ánimo de los creyentes y los motivó a que al saber ellos el Dios que tenían, le dieran siempre la gloria, la honra, la majestad y el imperio. Nosotros no es que se lo damos a Él, eso es de Él, pero nosotros lo reconocemos que Él lo tiene. Póngase de pie, damos la gloria al Señor en este día y el tiempo con nuestra pastora.